Listo, ahí ya estamos grabando y vamos entonces con nuestra charla de hoy, en el espacio de charla de los viernes. Y vamos con la segunda parte de la historia de Liz y Marcela, ¿no? La semana pasada la idea era continuar con ellas, pero como saben tuve problemas técnicos, tuve un problema con un virus en la computadora y tuve que reformatear la máquina, en fin, pues no pudimos tener charla la semana pasada. Pero la idea es continuar donde nos habíamos quedado y eso es el tema de analizar algunas fechas claves dentro de esta historia, también de ver la carta, esa carta que yo les mencioné, esa carta hipotética, esa posible carta de Marcela, ¿no? Como les comentaba hace 2 semanas, de Elisa tenemos datos fidedignos, o sea, podemos afirmar con certeza que efectivamente ella nació, como la tenemos por acá, el 8 de septiembre de 1862 a las 7 de la mañana, pero, porque tenemos la partida de nacimiento. Eh, disculpen, activo la pantalla compartida. Sí, se me había olvidado activarla. Les debe aparecer ahora la imagen de portada, ¿verdad? Charlas de los viernes, Eduardo Castellanos, 28 de junio de 2013. Avísenme cuando tengan. Ok, vale, perfecto. Entonces estamos bien. Bueno, entonces, como les decía, en el caso de Elisa, tenemos certeza de los datos. En todo caso, tanta certeza como se puede tener con cualquier personaje histórico del cual poseamos la partida de nacimiento. Por supuesto es un redondeo, ¿no? Cuando dicen que nació a las 7 de la mañana, significa que nació alrededor de las 7 de la mañana. Pero tenemos un buen punto de partida. En el caso de Marcela, no. En el caso de Marcela, lo que tenemos es nada más la fecha de bautizo y por lo tanto cualquier carta con la que trabajemos es una carta especulativa, es una carta que no tiene el respaldo de una fuente por detrás, sino que tiene que ver con lo que podemos especular como observadores astrológicos a partir de la historia que protagonizaron. En particular, con ese criterio, es que yo digo que creo, ¿verdad? Me parece absolutamente factible que Marcela haya nacido alrededor del 23 de junio. Como les explicaba, tenemos dos posibles opciones. Tenemos una Marcela Géminis o una Marcela Cáncer. Serían las dos posibilidades. Ese sería como el primer elemento que tendríamos que determinar. O sea, si el personaje de esta historia es un personaje conectado con la energía geminiana fundamentalmente o con la energía del signo de cáncer. En cualquier caso, Venus estaría en Géminis, lo cual siempre hablaría de una conexión, ¿no? con los geminianos. Pero en todo caso, el punto de partida, el elemento fundamental que es el Sol, lo podemos ubicar en alguno de esos dos signos. Como les explicaba también hace 2 semanas, el rango en el cual nos estaríamos moviendo va de aproximadamente el 9 de junio hasta el 27 de junio. ¿Por qué ese rango? Porque el 27, creo que fue el 27 o el 26, no estoy seguro, creo que fue el 27. El 27 de junio es cuando a ella la bautizan. Lo que tenemos nosotros de Marcela es el certificado de bautismo. Entonces sabemos que tiene que haber nacido antes del 27 de junio y tiene que haber nacido después del 9 de junio o del 9 de junio en adelante, porque el acta de matrimonio, ¿verdad? La famosa acta de matrimonio de Marcela y Elisa, o de Marcela y Mario, ¿no? Recordemos que Elisa en ese momento se hace pasar por Mario, ¿verdad? Por ese personaje ficticio que ellas crean para poder casarse, y eso es el 8 de junio.
y en ese, por la edad que aparece registrada, se ve que ella todavía no había cumplido años. Entonces tenemos que fijar la fecha de nacimiento de Marcela en algún momento entre el 9 de junio y el 26 de junio. Entonces, dentro de ese rango, como digo, lo primero es elegir entre Géminis y Cáncer. Fíjense, aquí introducimos ahora un elemento adicional dentro de la historia. Yo les comentaba que Marcela tuvo un hijo en Portugal. O sea, después de que se descubre todo lo del matrimonio, después de que se descubre que Mario no existía, que Mario era en realidad que Elisa, y se genera todo el escándalo mediático que estuvimos revisando en la primera charla. O sea, para los estándares de la época fue algo tremendo. O sea, recordemos que estábamos en los albores de lo que es ese surgimiento de la prensa y de los medios de comunicación como modelador de la opinión pública, ¿no? Y que uno de los grandes hitos de esta historia es que ellas fueron crucificadas en los medios. O sea, se dieron banquete, tanto los periódicos de Galicia como los periódicos de Madrid, como los de Portugal, e incluso también Argentina. O sea, fue una historia que trascendió a los medios y que fue tratada en términos de escándalos, en términos amarillistas, como decía Alessandra la semana pasada. Entonces, dentro de esta, o sea, dentro de toda esta historia, en la cual ellas inmediatamente, o sea, después del matrimonio, se ven perseguidas, tienen que huir, terminan llegando como primera parada a Portugal. Y en Portugal, por aquí tengo la fecha, déjenme buscarla. Ajá, el 6 de enero de 1902, el 6 de enero de 1902, Marcela da luz a un hijo, que no estoy seguro de si era un niño o una niña, no tengo claro el tema, pero lo cierto es que tiene un hijo o una hija allí el 6 de enero de 1902. Evidentemente, por los tiempos, para el momento del matrimonio, para ese momento del 8 el 8 de junio de 1901, para ese momento ella ya estaba embarazada. O sea, si da luz el 6 de enero de 1902, significaba que ya tenía por lo menos 2, seguramente 3 meses de embarazo, o sea, entre 2 y 3 meses de embarazo, en ese momento del matrimonio, el 8 de junio de 1901. Entonces, ¿qué significa esto? Que ya en ese momento, ella estaba embarazada y el tema del embarazo formaba parte de la historia. De hecho, digamos que en el trasfondo de la historia que ellas dos armaron, había ese elemento del tener algunos meses de embarazo como un factor para presionar por la boda. O sea, la historia que ellas estaban armando era que efectivamente Marcela estaba embarazada de Mario, ¿verdad? Estaba esperando un hijo de Mario y que por lo tanto, para evitar la vergüenza de ser una madre soltera, tenían que casarse y tenían que casarse lo más pronto posible. Pero ¿qué ocurre? Todo el ardid, toda la historia se empieza a formar antes del embarazo de Marcela, es decir, antes de que Marcela estuviese embarazada, es decir, podemos fijar ese embarazo de Marcela alrededor de, pongamos, marzo, abril de 1901. Y antes de esa fecha, ya se estaba urdiendo la historia, porque antes de esa fecha ya estaba en marcha todo ese proceso de fingir una pelea. Recuerden que Marcela y Elisa fingen una pelea. A raíz de esa pelea, Elisa desaparece del mapa y durante ese tiempo
aprovecha precisamente para transformar su aspecto, o sea, para empezar a vestir ropas de hombre, para empezar a fumar, incluso en la fuente que consulté hablan de que se dejó una especie de incipiente bigote. Me imagino que habría sido una pelucilla, ¿no? Pero lo cierto es que ella, durante ese tiempo, aprovecha para cambiar peinado, vestido, en fin, para asumir ese rol masculino. Y ese es un proceso que se da desde antes del embarazo de Marcela, algo así como que en la división de tareas que ellas tuvieron en ese momento para poner en marcha todo el plan, por una parte estaba Elisa transformándose en Mario y por otro lado estaba Marcela quedando embarazada, ¿no? Que evidentemente tuvo que encontrar los medios, ¿verdad? Tuvo que encontrar el correspondiente donante, por así decirlo, para poder quedar embarazada. Entonces se ve que formaba todo parte del plan, parte de la historia. Entonces, uno podría quedarse hasta allí y decir que, bueno, que el tema del embarazo era parte como digo, del ardid, parte del engaño, para darle más credibilidad a la historia. Pero uno, al abordarlo de esa manera, está corriendo el riesgo de colocar como instrumento o como medio algo que yo sospecho, y aquí no estoy siguiendo ninguna de las fuentes, sino que estoy haciendo mi propia interpretación de la historia, algo que yo sospecho que fue uno de los móviles principales de todo el teatro que ellas armaron. Es decir, creo que el objetivo de Marcela y Elisa no era solamente el hecho de casarse y vivir juntas, sino era el hecho de formar familia. O sea, creo que uno de los puntos claves de esta historia tiene que ver con ese deseo de formar familia. Si por un momento dejamos a Marcela y a Lisa y regresamos al momento actual, regresamos a nuestra época contemporánea, podemos ver que una de las luchas mayores que tiene la comunidad homosexual en este instante, exactamente, fueron unas adelantadas. Si nos colocamos en el momento actual, dentro de la comunidad homosexual, tenemos que, si bien hay una lucha por el tema de la legalización de las uniones homosexuales, lo cierto es que también hay una lucha por el derecho a adoptar, el derecho de formar una familia. O sea, muchas veces, con muchísima frecuencia, una pareja homosexual estable tiene el deseo de formar familia en términos tradicionales, es decir, en términos de tener un hijo que de alguna manera sirva como prolongación de la historia de amor. Eso es algo que por supuesto genera muchísimo debate. Hay opiniones según las cuales una pareja homosexual no debería tener hijos, no se les debería permitir adoptar. Hay posiciones que defienden la capacidad de una pareja homosexual estable para proporcionarle a un niño todo lo que necesita para crecer de una manera sana. A ver, Viviana dice, acá en Argentina hace unos años que se pueden casar y tener hijos. Exactamente, tal cual. Hay todo un movimiento en la actualidad que va en esa dirección. Y digamos que las dos cosas, el tema del matrimonio y el tema de los hijos, en realidad son dos cosas que están muy unidas. Porque por una parte está el deseo, como digo, de formalizar una relación de cara a la sociedad, pero por otra parte está el tema de querer prolongar esa historia de amor a través de los hijos. Y yo creo que Lisa y Marcela tenían exactamente ese mismo impulso. Es decir, la hipótesis con la que yo trabajaría es que no se trataba de quedar embarazada, o sea, que Marcela no quedó embarazada únicamente para darle más credibilidad a la historia del matrimonio, sino que quedó embarazada
porque quería tener un hijo y porque parte de lo que ellas dos querían era ese tema de tener la experiencia de formar una familia. Si eso es verdad, ¿verdad? Si esa hipótesis es cierta, entonces definitivamente resulta mucho más comprensible la historia de Marcela y el tema del embarazo cuando nos la imaginamos con un sol en cáncer que cuando nos la imaginamos con un sol en Géminis. Es decir, si nos imaginamos a Marcela con un sol en Géminis y Venus también en Géminis, es como más difícil entender ese impulso que tenía hacia el tema maternal, ese deseo de en unas condiciones que definitivamente no eran las condiciones más favorables para el tema, vivir esa experiencia de la maternidad. Entonces creo que definitivamente la hipótesis del Sol en Cáncer calzaría mucho mejor que la hipótesis del Sol en Géminis. Una vez que tenemos esa idea del Sol en Cáncer como punto de partida, vendría entonces la ubicación de la Luna. Es decir, el Sol, o sea, si asumimos un Sol en Cáncer, vamos a ver eso, si asumimos un Sol en Cáncer, ojo, insisto en que el razonamiento que estoy haciendo es una conjetura. No estoy hablando de nada que pueda demostrar, pero en todo caso, desde el punto de vista nuestro, desde el punto de vista de conversar sobre astrología y utilizar la astrología para entender las historias que vamos estudiando, yo creo que resulta coherente suponer ese sol en cáncer. Es decir, astrológicamente hablando, esta historia tiene mucho más sentido con una Marcela de Sol Cáncer que con una Marcela de Sol Géminis. Bueno, si vamos hacia atrás, ¿verdad? Si nos movemos hacia atrás en el tiempo, y retrocedemos, ajá, ahí vemos. Ella tendría Sol en Cáncer, ajá, aquí, a partir del 21 de junio de 1867, tendría la posibilidad de un sol en cáncer. Resulta que allí, el 21 de junio, la luna estaría en acuario. Sería un sol en cáncer con subtono acuario, un sol en cáncer con luna en acuario. Y digamos que la luna en Acuario, sabemos que no es una luna particularmente maternal. Podría calzar, podría, digamos, ser consistente cuando pensamos en la luna en Acuario como asociada a las cosas excéntricas, ¿verdad? Al tema de la excentricidad, al tema de hacer las cosas de una manera diferente, pero teniendo en cuenta la carga emocional de toda la historia, la intensidad emocional involucrada en la historia, a mí me cuesta imaginarme una Marcela de luna en Acuario. Me es mucho más fácil imaginar la historia con la luna entrando en Piscis, que además, ojo, la luna en Acuario tendría una ventana muy, muy pequeñita, o sea, porque inmediatamente, unas pocas horas más tarde, a ver, y si esa luna tuviese contacto con Plutón, si esa luna tuviese contacto con Plutón, o sea, ok, o sea, tú dices que la luna estuviera en cuadratura con Plutón, es decir, que nos moviéramos un poco hacia atrás, ajá, allí, ok, allí la luna estaría en cuadratura con Plutón, pero el sol estaría en Géminis. O sea, para que la luna estuviera en cuadratura con Plutón, el sol no habría pasado todavía Cáncer, estaría todavía en Géminis. Además que la historia de Marcela, el rol de Marcela dentro de la historia, no pareciera calzar con la idea de una luna plutoniana, de una luna cargada de esa intensidad de vida o muerte, de todo o nada. Digamos que la descripción que tenemos de Marcela en general es más como de una persona dulce, podríamos decirlo así, o sea, la que tenía precisamente esos rasgos fuertes de carácter era Elisa.
que de hecho, se me olvidó comentarles eso hace 2 semanas, Elisa, cuando, sí, exactamente, yo siento a Marcela más pisciana. Definitivamente yo creo que esta luna ya había entrado en Piscis. Pero cerrándole lo que les estaba diciendo, se me olvidó comentarles hace 2 semanas que Elisa, cuando era maestra y tenía todos esos rasgos que les comentaba, que era un poco fuerte de carácter, que se metía en conflictos, que era un poco como Bruna, ¿no? En su relación con la gente alrededor. Una de las cosas que la caracterizaba es que llevaba un revólver. O sea, Elisa, cuando todavía era Elisa, cuando aún no había hecho todo el tema de convertirse en Mario, Elisa iba armada, lo cual se justificaba porque, bueno, porque daba clases en una zona donde tenía que eventualmente atravesar campo solitaria, donde podía ser incluso atacada por lobos, es decir, había razones para cargar un revólver. Pero lo cierto es que ella hacía alarde del tema de estar armada. Entonces, ella sería el aspecto yang, definitivamente, por algo es ella la que asume el rol del yang, ¿verdad? El rol masculino dentro de toda la historia, mientras que Marcela, por contraposición, era un personaje más dulce, pues más tranquilo. Entonces, yo sí creo que esta luna ya había pasado a Pisces. ¿En qué momento pasa esa luna a Pisces? Bueno, aquí, a partir del 22 de junio a las 2 de la tarde, del 22 de junio a las 2 de la tarde en adelante, tendríamos una luna pisciana. Bueno, una vez que asumimos que la luna estaba en Pisces, bueno, ya para redondear la historia, ya sería suficiente, ojo, ya sería suficiente con una luna en Pisces para que yo me sienta a gusto con esta posible carta de Marcela, con esta aproximación a la carta de Marcela. Pero teniendo en cuenta como digo, la intensidad de la historia que se dio entre ella y Elisa, que fue una historia además instantánea, o sea, ya se conocieron alrededor de 1885, cuando Elisa tenía 23 años y Marcela tenía 18, y en ese momento es, es conocerse y de inmediato enamorarse. O sea, ellas se conocen y quedan flechadas, o sea, la amistad se va desarrollando de una forma vertiginosa y al poco tiempo ya la familia de Marcela empieza a tener sospechas sobre la relación y a querer separarlas a las dos, porque de alguna manera se intuye que allí está ocurriendo algo que va más allá de lo que sería una amistad aceptable entre dos mujeres. Entonces, ese flechazo que ellas sienten se explicaría más fácilmente si tuviesen las lunas en conjunción. Y resulta que Elisa tenía la luna alrededor del grado 15 de Pisces. Entonces, si nosotros nos imaginamos una Marcela que hubiese nacido el día 23, ¿verdad? Si colocamos a Marcela naciendo el día 23, bueno, la luna estaría alrededor de esa zona. O sea, el día 23 la luna se habría movido, vamos a ponerlo acá para ver desde el rango, vamos a poner el rango de movimiento de la luna, ajá, la luna se habría movido entre el grado 5 de Pisces, ¿verdad? Entre el grado 5 de Pisces y el grado 17. O sea, entre el grado 5 y el grado 17 estaría la luna de Marcela si nació el día 23. Bueno, esa es mi hipótesis. Yo creo que ella nació en algún momento del día 23 de junio de 1867. No tenemos certeza de la luna, pero yo creo que estaría alrededor del grado 15, o sea, pongamos 3 grados antes o 3 grados después. Yo me imagino para Marcela
una luna que esté entre el grado 12 y el grado 17 de Piscis. Y esa sería, ¿verdad? La carta con la que estaríamos trabajando. Con una carta de este estilo, o con una carta que estuviese alrededor de esta hora o de este día, surge un elemento súper interesante que es que el Sol aparecería en oposición con Lilith natural. Tendríamos una oposición del Sol y Lilith natural. Y teniendo en cuenta que Lilith natural es la sombra de lo femenino maternal, queda como todavía más redonda esta idea de la intensidad que ella podía tener, o sea, de la intensidad del deseo que ella podía tener por el tema de ser madre. O sea, ese deseo de encarnar en lo maternal se sentiría amplificado y podría estar asociado al impulso, a transgredir para poder llegar a satisfacer ese deseo. Es decir, en el caso que ellas estaban presentando, la historia que ellas estaban presentando, es una Marcela que queda embarazada accidentalmente y que por eso tiene que casarse de manera apresurada. Pero yo creo que la historia real es una Marcela que quería tener un hijo y por supuesto criarlo junto con su pareja, que era Elisa, y es capaz de, por supuesto, en complicidad con Elisa, de acuerdo con Elisa, urdir toda esta historia para poder satisfacer ese deseo de la experiencia maternal. Y allí es donde entraría la Lilith natural. Recuerden que Lilith natural representa como un vacío, como un hambre que queremos saciar. Y al estar en oposición al Sol y estar ese Sol en Cáncer, bueno, queda como redonda la motivación psicológica de la historia. Más todavía con una luna en Pisces, ¿no? Una luna en Pisces, sabemos que es una luna que, o sea, con un Sol en Cáncer, con luna en Pisces, sabemos que es algo que puede exacerbar ese deseo maternal porque lleva también a idealizar la experiencia de lo maternal. Vale, perfecto. Entonces, con estos elementos, vamos a ver, como decía antes, algunas fechas dentro de esta historia. Ok, ahí tenemos la carta de Elisa. Vamos a comenzar por la carta de Elisa y vamos a ver la fecha de la boda, ¿no? Creo que el primer punto, ¿verdad? La primera parada sería la fecha de la boda. Claro, a ver, por aquí vi que dice, y el trígono Luna a Saturno. Ok, te estás refiriendo a la carta de Marcela, ¿verdad? Vamos a la carta de Marcela, un momentito, perdón, ajá, ahí está. Ajá, en la carta de Marcela, trígono Luna Saturno, ajá, sí, tienes razón, o sea, Saturno de Marcela, sabemos que estaría o sea, en el grado 18. Entonces, una luna que estuviese cerca del grado 17, recordemos que lo más a lo que puede llegar en ese día 23 sería el grado 17. Entonces, allí, pues alrededor del entre el grado 15 y el grado 17, estaría en trígono con ese Saturno y sería uno de los, o sea, y además un Saturno en Escorpio, entonces sería uno de los factores que la podría llevar a asumir recursos extremos, o sea, a tener como una voluntad saturniana para llevar a cabo o para satisfacer ese deseo maternal. O sea, la idea de un plan elaborado desde ese Saturno en Escorpio que esté al servicio de una luna a la cual le estuviese haciendo trígono. Totalmente de acuerdo, Vicky. En ese mismo orden de ideas, hay otro factor interesante y es que una luna que estuviese por allí, una luna que estuviese, como digo, entre el grado 15 y el grado 17, por allí, sería también una luna que estaría en conjunción con el nodo sur. O sea, estaríamos hablando de una luna opuesta al nodo norte en conjunción con el nodo sur. Y ustedes saben que cuando
la luna está en conjunción con el nodo sur, se dan apegos muy fuertes desde el punto de vista emocional. Se suele hablar de cierta dificultad para el tema de la madurez emocional, para el tema de soltar los apegos emocionales, cuando la luna está en conjunción con el nodo sur. Entonces, una luna en el nodo sur, en conjunción con el nodo sur, podría hablar de por qué este tema de lo maternal aparece como un motor tan fuerte, como un impulso tan fuerte dentro de la personalidad de Marcela. Vale, perfecto. Entonces, seguimos. Vamos con, vamos con Elisa. Y decía que una primera fecha que valdría la pena estudiar es por supuesto la fecha de la boda, o incluso podemos irnos un poquitico antes de la boda, y podemos buscar la fecha del bautizo. Vamos a comenzar por aquí, vamos a comenzar por el bautizo. El 26 de mayo, el 26 de mayo de 1901, bautizan a Elisa como Mario. Este es el momento en el cual ella inicia formalmente, bueno, no es que inicia, porque previo al bautizo, ¿verdad? Previo a ese momento del bautizo, hubo todo una pantomima, porque ella se presenta como Mario, que es de formación protestante, por lo tanto tiene que ser bautizado, porque desconoce, o sea, y además desconoce, por supuesto, lo que es el catecismo católico, porque fue criado dentro de una sociedad protestante. Supuestamente este tal Mario vivió en Londres, ¿no? Pasó toda su infancia en Londres y por lo tanto no había sido bautizado. Entonces, tiene que pasar por todo el proceso de aprender el catecismo, de estudiar todo lo que es la fe católica, para poder ser posteriormente bautizado. Entonces, no sé en qué momento fue que comenzó esa pantomima, no sé en qué momento comenzó ese teatro, pero lo cierto es que la fecha culminante, o la primera fecha culminante, la primera parada dentro de esta historia, es el 26 de mayo de 1901, cuando lo bautizan. No solamente lo bautizan, inmediatamente después hace su primera comunión, es decir, hace todos los ritos católicos que tiene que hacer para poder estar en posibilidad de casarse. Bueno, ¿qué tenemos acá? ¿Qué tenemos si estudiamos esta fecha? Definitivamente, uno de los puntos claves de esta historia tiene que ver con Plutón y con Urano. O sea, el tema de Plutón y de Urano. Ok, entonces, ¿qué tenemos para esa fecha? Como les decía, uno de los primeros puntos dentro de esta historia es la oposición de Plutón y Urano. Urano andaba alrededor del grado 15 de Sagitario y Plutón andaba alrededor del grado 16 de Géminis. Es decir, estaban en oposición. Plutón y Urano se estaban oponiendo en ese momento. Y esa oposición estaba ocurriendo muy cerca de la Lilith natural de Elisa. Yo diría que uno de los puntos claves del telón de fondo de esta historia tiene que ver precisamente con ese fuego cruzado de Plutón y Urano sobre Lilith natural. Recordemos, ¿no? Recordemos que Lilith en sus dos expresiones lunares, o sea, la Lilith natural y la Lilith osculatriz, siempre va a estar representando el tema de la independencia, o sea, recordemos el mito original de Lilith, donde ella prefiere irse del paraíso a someterse a la voluntad de Adán. En Lilith hay un principio que podemos entender como libertario, ¿no? Un principio que es capaz como de sacudirse cualquier intención de sometimiento, o sea, cualquier regla, cualquier ley que de alguna manera busque limitarla,
Lilith es capaz de fracturarla, de dejarla atrás en esa búsqueda de un camino propio. Bueno, en este caso, la activación, como digo, de Plutón y de Urano sobre esa Lilith sería un punto clave. Por ejemplo, si vemos la conjunción Plutón-Lilith, si vemos la conjunción Plutón-Lilith, vemos que esa conjunción fue exacta. Ajá, entonces les estaba conversando de esta conjunción de Plutón a Lilith natural. Es una conjunción que estuvo activa desde mucho antes, pues estaba activa desde acá, desde 1898, perdón, desde 1898, cuando ya estaban en plena historia de amor. Recordemos que los amores de Lisa y Marcela se extienden a lo largo de 15 años y que durante los últimos años ellas estuvieron viviendo juntas, que es una de las razones por las cuales me parece que hay que introducir el tema de la formación de hogar, o sea, de la formación de familia, el tema de lo maternal, como uno de los vectores que impulsan su historia de amor. Todo el tema del matrimonio falso, etcétera, etcétera, porque ellas ya estaban viviendo juntas. Entonces, ¿qué les podía estar haciendo falta? Bueno, yo creo que les estaba haciendo falta eso de poder tener hijos, eso de poder formar una familia, comenzar una familia. Pero ya en esta época, ¿verdad? Ya en esta época, desde 1898, tendríamos ese Plutón en conjunción con la Lilith natural de Lisa, y habla precisamente de esa etapa previa a la historia que estamos estudiando. Bueno, resulta que ya para el momento en el que se está gestando toda la artimaña, ¿verdad? Que sería aquí en los primeros meses de 1901. Bueno, ese es el último contacto exacto de Plutón a Lilith natural. Entonces, definitivamente, ese sería uno de los puntos. O sea, la intensidad plutoniana unida a ese arquetipo de Lilith natural que, como les decía antes, bueno, no se detiene ante los límites. O sea, no respeta las leyes que buscan limitar su libertad, sino que es eventualmente una fuerza que busca abrirse paso. Como decía antes, un impulso hacia la libertad. Es un arquetipo que tiene una naturaleza libertaria muy grande. Bien, y justo allí, en ese periodo, cuando Plutón estaba tocando Lilith natural, es cuando entra dentro de esta historia el tema del embarazo de Marcela. Pues el embarazo de Marcela tiene que haber ocurrido también durante esta época, y evidentemente forma parte de la historia que ellas dos están urdiendo de común acuerdo. Por cierto, algo que no les comenté, algo ahorita que estoy hablando de esto de lo del embarazo, algo que no les había comentado hace 2 semanas, era esta novela. Hay una novela que se llama La sed de amar, educación social, de un escritor llamado Felipe Trigo. Y resulta que esta novela, que se publicó en 1902, si no me equivoco, 1902 o 1903, por allí, es una recreación de la historia de Lisa y de Marcela. O sea, es la historia de ellas tal cual, solamente que en lugar de llamarse Lisa y Marcela, se llaman Claudia y Rosa. Y no conseguí la novela. La estuve buscando para ver si la podía descargar. No la encontré. Lo único que conseguí fue este texto en inglés, donde hay una sinopsis de todo el argumento. Y es tal cual la historia de Lisa y de Marcela. Pero en la interpretación que hace el autor en la época, sí, de alguna manera se acepta la idea del embarazo accidental. Es decir, se presenta la idea de que Rosa
efectivamente se había enamorado de un primo o había tenido una aventura con un primo y queda accidentalmente embarazada y después inventa todo el matrimonio con Rosa, digo, con Claudia, básicamente para cubrir ese embarazo accidental y porque le había hecho la promesa a Claudia de estar juntas para siempre. Es decir, en la interpretación que hace el autor Felipe Trigo de la historia, todavía está presente esa idea el embarazo accidental, ¿no? La idea de que ese embarazo fue algo que ocurrió al margen de los planes que ellas podían tener. Yo creo que al contrario, definitivamente, bueno, y menciono esto de la novela, menciono esto de la Sec de Amar, porque me parece muy curioso que efectivamente al poco tiempo de la historia, como digo, no habrían pasado 2 años de esta historia cuando Felipe Trigo escribe esta novela y eso nos da una idea del impacto que tuvo la historia en la sociedad de la época. O sea, que efectivamente se haya podido convertir con todo lo escandalosa que podía ser la historia protagonizada por ellas dos, en la materia prima para una producción novelesca. Bueno, vale, perfecto. Entonces, regresando acá, yo creo que ese Plutón en conjunción con Lilith natural sería uno de los factores para elaborar el ardid. O sea, recuerden que una de las asociaciones de Lilith natural es también ese tema de la astucia, de la capacidad para utilizar la astucia y el engaño en función de alcanzar los objetivos que se quieren alcanzar. Entonces, pienso que desde el punto de vista de Lisa, uno de los factores para darle rienda suelta a toda esa fantasía que construyen es precisamente ese Plutón pasando sobre la Lilith natural. Por otra parte está el Urano, opuesto a esa misma Lilith. O sea, tenemos los dos tránsitos. Pues por una parte, Plutón, el tránsito de Plutón que está terminando, y por otro lado, el tránsito de Urano que está comenzando. O sea, en el mismo momento en el que Plutón se está despidiendo de esa Lilith natural de Lisa, Urano está entrando en contacto. O sea, fíjense que es la misma época, ¿no? Aquí estos primeros meses de 1901, cuando Urano entra dentro de un orbe de menos de 1 grado en la oposición a la Lilith natural. Y precisamente durante todo ese periodo en el cual se está dando la transformación de Lisa en Mario, cuando está asumiendo su rol masculino, bueno, Urano, el planeta de lo excéntrico, de lo diferente, de lo que rompe esquema, le está haciendo oposición a esa Lilith. Para la fecha de la boda, para el momento, o sea, para el momento del bautizo, es casi exacto. Fíjense que el tránsito fue exacto, la oposición fue exacta, el 16 de mayo y el 26 de ese mismo mes, el 26 de mayo, es cuando se da el bautizo. En este momento, el 16 de mayo, Elisa, en su papel de Mario, estaba haciendo todo el teatro de estar estudiando el catecismo, que por cierto hay un comentario en alguna parte de la historia donde el cura hablaba de que lo maravillaba la velocidad con la que Mario aprendía todo lo que tenía que aprender de la fe católica, ¿no? Lo cual por supuesto que da risa cuando uno sabe que efectivamente no era el tal Mario, o sea que el tal Mario no existía, sino que bueno, era Elisa, católica de toda la vida, la que estaba haciendo el teatro de estar aprendiendo todos los elementos de la fe católica. Bueno, allí, cuando estaba en medio de ese engaño, es cuando tiene esa oposición exacta de Urano a Lilith natural. Y en el momento del bautizo, está prácticamente exacta. O sea, para la fecha del bautizo, ¿verdad? Si regresamos acá a la fecha del bautizo y vemos la lista de aspectos, podemos observar que la oposición de Urano, vamos a
vamos a disminuir el orbe aquí para tener nada más aquí está, aquí está. Esta es la oposición de Urano a Lilith natural. La oposición de Urano a Lilith natural para el momento en el que la bautizan es de apenas 23 minutos de arco. Pero fíjense que además en ese mismo momento en el que Urano le estaba haciendo oposición a Lilith, también le estaba haciendo cuadratura al Sol. Y en este caso la cuadratura al Sol es todavía más exacta, ¿no? De apenas un minuto de arco. Entonces, bueno, definitivamente Urano y Plutón, ambos, son lo que sería el telón de fondo de esta historia. Digamos que Plutón lo veo como el planeta que estaría como cocinando toda la historia. Yo me imagino a Elisa y a Marcela fantaseando sobre todo ese posible engaño, o sea, cómo las conversaciones se pudieron ir gestando ya desde el año 1900, ¿no? Desde el año anterior, cuando ese tránsito de Plutón estaba tan activo. Y cómo a medida que va avanzando el tránsito, se deciden a poner su plan en marcha. Y allí, cuando Urano entra en escena, es el momento en el cual efectivamente se pone en movimiento toda la historia. Otros tránsitos interesantes de ese momento es, por ejemplo, el trígono de Saturno al Sol. A ver, Viviana, los nodos también hacen cuadratura a Venus. A ver, tenemos el nodo. Sí, fíjate, nodo cuadratura a Venus, también súper interesante, también forma parte definitivamente de la historia, porque es además un nodo en Escorpio, ¿no? El nodo norte estaría en Escorpio, signo asociado a la transformación, haciéndole cuadratura a la Venus en Leo. Y entonces en ese momento ella está viviendo esa transformación, ¿verdad? De pasar del rol femenino, de encarnar socialmente el yin, a tratar de encarnar el yang, ¿no? El aspecto yang. Además, otra cosa que también sería interesante con respecto a eso es que poco tiempo antes, tendríamos la conjunción de Lilith 1181 a Venus. Lilith 1181 tiene mucho que ver con los sacrificios. Entonces, que ella haya tenido, vamos a buscar la fecha exacta, vamos a buscar en qué momento, vamos a ampliar el orbe, vamos a buscar, que esta conjunción, Lilith-Venus, Lilith 1181 Venus, tenemos que esa conjunción fue exacta el 16 de mayo, ¿verdad? Perdón, sí, sí, correcto, el 16 de mayo, fue exacta el 16 de mayo, también fue exacta en febrero, ¿verdad? En febrero, y había sido exacta también en noviembre del año anterior. Es decir, Lilith 1181 durante ese periodo estaba bailoteando alrededor de su Venus. Y de alguna forma es como una idea del sacrificio de la femenidad, ¿no? El Lilith 1181 sobre Venus, en un momento en el que ella está renunciando a su rol femenino para asumir ese rol masculino. A ver, Vicky dice, y Urano cuadratura a la luna. También, sí, sí, totalmente de acuerdo. O sea, ese mismo Urano que le está haciendo oposición a Lilith natural y cuadratura al Sol, también le estaría haciendo cuadratura a la Luna, porque ella tenía el Sol y la Luna alrededor del grado 15. O sea, una de las características interesantes de la carta de Lisa es que tiene una oposición Sol-Luna. Vamos a ponerla un momento. Vamos a ponerlo un momento. Ajá, ahí está. Ajá, ahí está. La oposición del Sol, ¿verdad? Elisa tenía el Sol opuesto a la Luna, y esa posición Sol-Luna es también una oposición del Yin y el Yang, ¿no? El tema del gran principio masculino que es el Sol y el gran principio femenino que es la Luna, en su carta están en oposición y a su vez haciéndole cuadratura a la Lilith natural, es decir, ella tenía una semicruz cósmica, Sol, Luna, Lilith natural. Y entonces, en el momento en el que Plutón y Urano
están tocando el vértice de esa semicruz cósmica, como digo, primero Plutón y luego Urano, y por lo tanto están tocando los tres puntos. O sea, como es una semicruz cósmica, al tocar uno de los puntos estoy moviendo los otros dos. Entonces, estamos hablando de Sol, Luna y Lilith natural sometidos a esa presión de Urano y de Plutón. Bueno, allí está la historia. Esa definitivamente es la historia de Lisa. La forma en la que ella vive esas tremendas presiones de Plutón y Urano concentradas allí en esos primeros meses de 1901. Por supuesto, luego están todos los factores que podemos añadir. Por ejemplo, yo les mencionaba el trígono de Saturno al Sol. Además que era un trígono desde la casa 4, desde la casa del hogar, ¿no? Y Saturno, Quirón y Júpiter estaban los tres en la casa del hogar. Entonces no tiene nada de raro que uno de los elementos que ella, a ver, Viviana dice, quizás Urano sea más importante porque cierra la cruz cósmica. Bueno, digamos que cualquier aspecto que se haga el vértice de la cruz, ya sea por conjunción o por oposición, va a ser relevante. Yo no podría decir que es más importante uno que el otro, no, yo no podría decir que Urano es más importante que Plutón, porque resulta que cada uno cumplió su papel dentro de la historia. O sea, algo así como que Plutón preparó el terreno y Urano fue el disparador. O sea, lo singular de la historia es el trabajo en conjunto que hacen esos dos planetas que son pesos pesados. O sea, nosotros sabemos que es relativamente raro o que son relativamente raros esos momentos en los que Urano, Neptuno y Plutón están haciendo aspectos exactos entre sí. Entonces aquí lo realmente relevante es que Plutón y Urano se hayan sincronizado sobre el vértice de esa semicruz cósmica. Más que hablar de que uno es más importante que el otro. O sea, lo interesante es la sinergia del trabajo que realizaron ellos dos. Lo que sí podemos es como distinguir el aporte de cada uno. Al ser Plutón, al estar Plutón en conjunción con Lilith natural, nos estaría hablando como decía antes, de todo lo que es la parte de formación del plan, la parte en la cual se concibe el ardid, se construye el engaño que posteriormente va a ser llevado a la práctica. Mientras que en el caso de Urano estamos hablando de una oposición que viene desde la casa 3 y entonces corresponde a la parte más pública de esta historia. La parte en la cual pasa a convertirse incluso en un hecho noticioso. Que de hecho lo conectaría con lo que les estaba comentando antes. O sea, Saturno, Júpiter y Quirón, los tres estaban pasando por la casa 4, entonces no tiene nada de raro que uno de los temas importantes para Lisa en ese momento haya sido precisamente el tema del hogar, el tema de la familia. Pero tampoco tiene nada de raro que el final de esta historia haya sido el exilio. O sea, fíjense lo importante de esto. Estamos hablando de un momento en el cual se agitan las aguas en ese terreno del mundo íntimo, de lo que describe la casa 4, y entonces uno entiende toda esa determinación que ellas ponen en llevar adelante este engaño, pero que al final hayan salido con las tablas en la cabeza, o sea que al final eso se haya convertido en el motivo por el cual terminan exilándose primero a Portugal y luego a Argentina. Tiene que ver con la naturaleza complicada, la naturaleza difícil, tanto de Quirón como de Saturno. Y por otra parte, el hecho de que Urano estuviese en la casa 3 habla en primer lugar de todo ese movimiento que ellas hicieron desde el punto de vista público para engañar a la sociedad. O sea, el tema de Mario, de crear a Mario, de Mario siendo bautizado,
etcétera, etcétera. Pero también nos describe el tema de la prensa, convirtiéndolas en la portada de todos esos semanarios, o sea, convirtiéndolas en una primera víctima o en unas primeras víctimas de esos procesos de crucifixión mediática que posteriormente se volvieron más comunes. Entonces, ese Urano en la casa 3 tiene que ver también con ese aspecto, vamos a decir, inesperado, con ese giro inesperado que adquiere la historia desde el punto de vista comunicacional. Pero regresando a la pregunta que hacías, Viviana, y tratando de cerrar, como digo, yo no podría hablar de más o menos importancia. Lo que sí podemos hacer es como distinguir el aporte de cada uno, ¿no? Es como que Plutón preparó el terreno y Urano fue el que puso el tema en marcha. O sea, digamos que Urano era quien, o sea, Plutón fue quien acumuló todo el combustible y Urano fue el que lanzó el fósforo. Efectivamente, el que lo detonó. Urano es el detonante, mientras que Plutón fue todo el material inflamable o explosivo que se fue acumulando previamente. Vale. Ok, entonces, bueno, eso para mí, ¿verdad? Sería el tema fundamental para entender ese momento. Si nos vamos un poquito más adelante, ¿verdad? Si en lugar de fijarnos en la fecha del bautizo, nos fijamos en la fecha de la boda, están muy cercanas, ¿no? Están muy cercanas entre sí. Entonces, básicamente tenemos las mismas posiciones, ¿no? Lo que varía entre un caso y otro es apenas las posiciones de los planetas de movimiento rápido, ¿no? Pero dentro de esas posiciones que se dan para ese día, me parece particularmente interesante que el Sol y Plutón estuviesen en conjunción. O sea, que ese día hubiese una conjunción Sol-Plutón en Géminis, siendo por supuesto una conjunción sobre Lilith natural. Ya sabemos que Plutón se estaba alejando del Lilith natural, ya el punto exacto de la conjunción se había dado. Pero el hecho de que el Sol se estuviese acercando, ¿verdad? De que el Sol estuviese pasando sobre el Lilith natural, de alguna forma reavivaba esa influencia de Plutón. Eso es algo que ocurre con mucha frecuencia. A veces un planeta lento se está moviendo y ya está saliendo del orbe del aspecto que forma con algún planeta natal. Pero justo en ese momento un planeta de movimiento rápido pasa por allí y sirve como puente entre los dos. O sea, es como si se estableciera un puente entre el planeta lento y el planeta natal por ese planeta rápido que pasa y acorta la distancia, por así decirlo. Y en este caso, ese fue el rol del Sol ese día en el cual ellas se casan y donde por un momento creen que todo les salió bien. Recuerden que duró muy poco el engaño. El 8 de junio ellas dos se están casando y bueno, me imagino que estarían felices, ¿no? Estarían convencidas de que habían logrado salirse con la suya, de que sus planes iban a seguir tal como se los habían planteado, pero apenas unos pocos días después, el 15 de junio, es que el cura Cortielo, Cortiela, no recuerdo cómo es que se llama, Cortielo creo que era, el cura Cortielo recibe esa carta en la cual le avisan que ha casado a dos mujeres y se desata el infierno, pues, o sea, empieza todo ese proceso de buscar a Mario y de someterlo a examen médico para verificar si es un hombre o es una mujer. Se da toda esa situación en la cual Mario trata de salvar la situación afirmando que lo que ocurre es que él es hermafrodita y se dan los análisis de esos tres médicos que terminan diciendo que no, o sea, que definitivamente es una mujer. De hecho, en ese punto es súper interesante el aplomo de Elisa. Bueno,
Aplomo sería una manera de verlo, o desesperación, el aplomo o la desesperación de Lisa, que en el momento en el cual el cura le dice para ser examinada por un médico, ella acepta, y cuando el médico dice que definitivamente es una mujer que carece de características masculinas, ella pide una segunda opinión. Ella afirma que lo que ocurre es que ella es andrógina, o sea, es hermafrodita, y que podría optar por cualquiera de los dos sexos, que es una condición que supuestamente le habría sido diagnosticada en Londres. O sea, se sigue aferrando a la historia. Y de hecho hay un testimonio de uno de los médicos que me llamó la atención. Déjenme buscarlo, por aquí está. Ajá, ok. Este es uno de los médicos que decía, o sea, que al final el periodista le pregunta, ¿qué juicio ha formulado usted del hecho? Y entonces el médico contesta, resulta que Mario, Elisa, tiene una inteligencia nada común y una serenidad pasmosa, con actitudes admirables para desempeñar cualquier papel, lo mismo en lo físico que en lo intelectual. Mario no se dio por vencido todavía. Siguió insistiendo en que su sexo era el masculino contra la opinión facultativa y contra viento y marea, acabando por requerir a otro médico para que le reconociera con la seguridad de obtener una opinión favorable a la suya. Bueno, ese segundo reconocimiento se dio con el resultado esperable. Pues, o sea, efectivamente, el segundo médico estuvo de acuerdo con el primero y al final simplemente se destapó toda la olla y se dio el correspondiente escándalo del que ya hablábamos hace un par de semanas. Bueno, todo eso ocurre alrededor de esta fecha, o sea, de hecho podríamos movernos un poquito más, vamos a movernos un poquito más para ubicarnos allí, vamos a buscar, ok, vamos a buscar el 15 de junio es la fecha del primer reconocimiento médico. Ok, ahí está. El 15 de junio. Como decimos, poquito tiempo después. Estamos hablando de que no ha transcurrido realmente mucho tiempo y por lo tanto todos los planetas de movimiento lento están más o menos en los mismos lugares. Pero ¿qué resulta interesante el 15 de junio? Bueno, que Marte estaba entrando en conjunción con el Sol. O sea, el momento en el cual se descubre el engaño y se da toda esta situación conflictiva, y Mario se ve, o sea, Mario, Elisa, se ve sometido a estos exámenes médicos, es el momento en el que Marte le está haciendo conjunción al Sol en la casa 12, exactamente, tal cual, en la casa 12, y oponiéndose a la Luna en la casa 6. O sea, la casa 12 que sabemos que muchas veces tiene que ver con situaciones que se nos imponen, situaciones frente a las cuales carecemos de control, y oponiéndose a la luna en la casa 6, que es la casa del cuerpo, pues una casa que tradicionalmente está asociado a todos los temas asociados, o sea, todos los temas vinculados a la enfermedad, la salud, exámenes médicos, etcétera, etcétera. Entonces, que en el momento en el que Marte está pasando sobre, y además, adicionalmente, esa posición Sol-Luna, como mencionábamos antes, es la oposición del yin y el yang, pues es la oposición de lo masculino y lo femenino. Entonces, en ese momento en el cual Marte está pasando sobre su Sol, oponiéndose a su Luna, haciéndole cuadratura al Lilith natural, es el momento en el que el engaño cae por su propio peso frente a estos exámenes médicos a los que ella es sometida. Fíjense que ella se sigue aferrando al tema del yang, al tema de identificarse con el rol masculino, incluso frente a esa situación del examen médico, lo cual tendría que ver o estaría en sintonía con el hecho de que Marte le está haciendo conjunción al Sol, precisamente en la casa 12, ¿no? Que tiene que ver un poco con lo que podemos entender como ilusiones también, ¿no? La casa 12 tiene mucho que ver con lo no tangible, con las cosas que muchas veces no tienen una base en la realidad. Entonces, ese Marte pasando por el Sol
también puede tener que ver con ese querer aferrarse a la historia hasta el último momento. Por supuesto, la historia no se sostiene. Al día siguiente, el día 16, tiene ese segundo examen médico donde queda ya definitivamente determinado que su sexo es femenino. Fíjense que ese día Marte ya estaba en el grado 15, o sea, la conjunción Marte-Sol y la oposición Marte-Luna ya era exacta para el día 16. ¿Qué más podemos decir de esto? Bueno, inmediatamente después viene toda esa escena que tampoco creo que la comentamos mucho la primera vez, en la cual los vecinos rodean la casa en la que ellas viven y quieren que Mario salga porque quieren, bueno, no sé si lincharla, ¿no? Pero por lo menos someterla al escarnio público, ¿no? Hay una situación violenta, una situación de turba alrededor de la casa de ellas dos, tratando eso, pues de que salga Elisa, de que salga Mario, Elisa, para enfrentarse a la gente que estaba allí buscando como enderezar ese entuerto. Mario escapa o Elisa escapa descolgándose por una ventana. Y luego a Marcela no le hacen nada, o sea, quien estaba, o sea, la sangre que estaban buscando era la de Lisa, pues la de Mario. Pero Mario escapa y bueno, a Marcela la dejan en paz. Y al día siguiente, o a los pocos días, no recuerdo muy bien cómo es la secuencia de acontecimientos, es que ellas escapan rumbo a Portugal. Por aquí está, en ese mismo periódico que les mostraba, por aquí andaba, ajá, aquí está, coche que sirvió para la fuga. Efectivamente, ya se escapan en uno de esos coches que servían para viajar entre ciudades en la época. Aparentemente, Marcela aborda ese coche y sale ella sola. Y a mitad de camino, bueno, no a mitad de camino, fuera de la ciudad, pues, ¿no? Fuera de la ciudad, Viviana dice, es que si no se escapaban la queman en la hoguera, tal cual. Efectivamente, tenían que escaparse. Entonces, como digo, Marcela se escapa y fuera de la ciudad, en un lugar que ya habían acordado con el conductor, los está esperando Elisa. Y entonces allí Elisa se monta en el coche y terminan escapando. Hacen otra parada, no recuerdo en qué ciudad, y después terminan llegando a Portugal. En Portugal es cuando, o donde, como les decía antes, Marcela da luz a este hijo y justo en esa época, cuando aparentemente, qué significativo el nombre del coche, la lealtad. ¡Wow! No me había fijado, Viviana. Qué bueno, o sea, excelente, excelente la observación. O sea, lo había tenido por delante y no me había fijado en el detalle. Gracias por la observación. Realmente muy significativo. No sé si el periodista se dio cuenta, pero lo cierto es que la imagen es poética, ¿no? O sea, que ellas dos se hayan escapado en un coche que tenía ese nombre, ¿no? No sé si el nombre sea de la empresa o si los coches individuales tenían nombres en esa época, pero lo cierto es que eso de la lealtad definitivamente está de antología, ¿no? Y sí, ¿no? Es definitivamente una muestra de lealtad el hecho de que frente a esa situación tan extrema que están viviendo, ellas decidan continuar juntas. Evidentemente la solución más simple habría sido separarse. Nada es casualidad, tienes toda la razón. O sea, por lo menos en este caso, definitivamente digamos, el símbolo, ¿verdad? La característica simbólica de semejante nombre, no, uno no la puede dejar pasar
por debajo de la mesa. O sea, es como esos momentos en los cuales los arquetipos se manifiestan. Y sí, yo creo que la historia de ellas es en buena medida una historia de lealtad. Bueno, entonces, como digo, ellas se escapan. Marcela tiene a su hijo y justo después las encarcelan por un periodo breve en Portugal. Resulta que las están acusando de nuevo, ¿no? De fraude, de timo, de usurpación de identidad, que ese tipo de cosas. Pero en el caso de Portugal, aparentemente contaron con cierto apoyo desde el punto de vista de la sociedad de la época, con lo cual se retiran los cargos y el tiempo que pasaron en prisión aparentemente fue muy breve. Pero estaba en marcha un recurso de extradición de España ante el gobierno de Portugal para que enfrentaran cargos, ¿no? En España. Y precisamente por eso es que terminan abordando un barco y yéndose a Argentina. En Argentina, como les conté anteriormente, por aquí está aquí hay una página web donde está esta historia. Ajá, aquí está. Ajá, aquí dice. Pero poco duró la felicidad en el hogar, puesto que pronto fueron detenidas y encarceladas, acusadas de falsedad documental y travestismo. Afortunadamente, la sociedad portuguesa se volcó con ella y finalmente fueron absueltas de todos los cargos. Sin embargo, el proceso de extradición a España seguía abierto y por ello huyeron a Buenos Aires. Allí, Elisa, aficionada según parece a los cambios de identidad, se convirtió en María y se casó con un danés adinerado de avanzada edad con la intención, según parece, de heredar pronto su fortuna. Pero se negó a consumar el matrimonio y el marido, dudando de su verdadera condición sexual, acabó denunciándola. De nuevo se iniciaron trámites judiciales contra María Elisa, pero en esta ocasión le resultaron favorables, pues en esta ocasión no hubo una condena en su contra. Y a partir de aquí ya no hay más pistas sobre Elisa y Marcela, o sea, estamos hablando de 1904. A partir de 1904 desaparece la huella de ellas dos. Este, Sí, seguramente el anciano danés vivió 300 años más, tal cual. Bueno, lo cierto es que digamos que el clima astrológico que tenía Elisa en ese momento, ¿verdad? El clima astrológico que tenía Elisa en ese momento nos permite entender tanto el tema del engaño, tanto el tema de la apuesta tan arriesgada que hizo, como el tema de que las cosas hayan salido mal. Porque evidentemente cuando empezamos a hablar de Plutón, de Urano, de Quirón, imagínense, Quirón en el fondo de cielo, ¿no? Quirón pasando justo por el fondo de cielo. Definitivamente son tránsitos difíciles, ¿no? Es poco probable que teniendo exactamente totalmente angular, ¿no? Un quirón en el fondo del cielo difícilmente está asociado a un momento en el que hay estabilidad y bienestar en el terreno del hogar. Quirón nos habla de experiencias de herida o en todo caso de incomodidad, que en el mejor de los casos Quirón representa incomodidad. O sea, el rango de Quirón va desde lo simplemente incómodo hasta lo abiertamente doloroso. Pero lo cierto es que es un indicador que nos pone a prueba. La piedra en el zapato, tal cual, ¿no? O sea, y en este caso la piedra en el zapato estaba en la casa 4, entonces era difícil que fuese un momento de formar hogar. Es más comprensible que esto haya tenido que ver al final con el exilio, ¿no? Que al final el punto en el que desemboca la historia haya sido el exilio primero a Portugal y luego a Argentina. Bien, vamos a poner nada más que por curiosidad, vamos a ver las direcciones ecuatoriales, vamos a ver qué se estaba moviendo por direcciones ecuatoriales.
en ese momento. Viviana dice, llamativo también el Neptuno en 7 natal. Vamos a colocar otra vez tránsitos. Bueno, sí, sí, total, sí, 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 totalmente de acuerdo. Me había faltado, efectivamente, hablar de esto, o no sé si lo mencioné la primera vez, pero definitivamente uno de los temas muy coherentes en la carta de Lisa, con toda esta historia del matrimonio, del engaño, ¿verdad? Es ese Neptuno en la casa 7, o sea, que Neptuno, ese planeta que tiene que ver con lo difuso, con la niebla, estuviese en la casa 7, la casa de la pareja, del matrimonio, del contrato matrimonial, pues propiamente, y que haya sido la protagonista de todo ese engaño, lo turbio, dice Viviana, correcto, o sea, lo turbio, lo neblinoso, forma parte de las posibilidades expresivas de Neptuno. Entonces, bueno, que una de las formas de vivirlo haya sido a través de ese engaño y que luego lo haya vivido nuevamente con lo del personaje con lo del danés con el que se casa en Argentina. O sea, tanto el hacerse pasar por hombre como lo de casarse con el danés, ambas cosas son manifestaciones de Neptuno en la casa 7. También sería una manifestación de Neptuno en la casa 7 la entrega al amor por Marcela, ¿no? El Neptuno en la casa 7, en su lado positivo, tiene que ver con una enorme capacidad de entrega. En su lado negativo puede ser eso, el engaño, lo turbio, pero en su lado positivo habla, bueno, correcto, idealización del otro, y la idealización puede ser un aspecto negativo de Neptuno, pero en la lectura positiva de Neptuno, estamos hablando de la capacidad de entrega, de la capacidad para amar de una forma desinteresada, para anteponer las necesidades del otro a las propias necesidades, el rol de salvador, ¿no? Que en su lado negativo también es un problema, pero que no deja de tener sus lecturas positivas, sobre todo en una historia como esta. O sea, yo creo que cualquier indicador astrológico va a estar siempre manifestándose en sus luces y en sus sombras. Y definitivamente en la historia de Lisa uno puede observar las sombras de ese Neptuno, que además, fíjense, es un Neptuno puesto a Mercurio, ¿no? En ese sentido, definitivamente está de librito, ¿no? La parte de la estafa, ¿verdad? La parte de Lisa como estafadora, por así decirlo, está de librito con lo del contacto de Neptuno a Mercurio. Esa era una de las recetas de cocina que se acuñaron en la época en la que se descubrió Neptuno. En la astrología racional de Adolfo Weiss se dice que una persona que tiene a Neptuno en contacto con Mercurio, así de libro, tal cual, exactamente. Se dice que una persona que tiene a Neptuno en contacto con Mercurio es un estafador. O sea, eso lo pone así tal cual Adolfo Weiss en la astrología racional. Nosotros sabemos que eso no es verdad, que una persona que tiene a Neptuno en contacto con Mercurio lo puede vivir de otras maneras, lo puede vivir como una gran imaginación, como una capacidad para novelar. Por ejemplo, es uno de los aspectos que estaban presentes en la carta de Jack London, por mencionar nada más a uno. Pero es cierto que por algo se acuñó esa interpretación. El Neptuno en contacto con Mercurio sería un poco como esa idea del estafador, de la persona que es capaz de engañar a través de la palabra, y efectivamente Elisa lo vivió, pero también creo que Elisa vivió ese aspecto de la entrega, ese aspecto de conocer la intensidad del amor como búsqueda de fusión de almas. O sea, Neptuno en la casa 7 tiende a generar ese anhelo de fundir la propia alma con el alma de la pareja. O sea, esa unión de las almas es una de las cosas que estaría buscando ese Neptuno en casa 7, que además entra en sintonía con una luna en Piscis y con un sol en casa 12. Mercurio tan angular en el ascendente
muestra el mito de Hermes en su máxima expresión. Totalmente de acuerdo contigo. Elisa era un personaje que estaba muy cargado de esa energía mercurial, de esa energía que tiene que ver con la capacidad para engañar, para convencer. Fíjense cómo ella efectivamente, o sea, convence bueno, no convence a todo el mundo, pero convence a mucha gente. Claro, era mucho más difícil convencer a los vecinos y son los vecinos los que terminan dando por tierra toda la historia. Pero ella por lo menos convence al cura, ¿no? Y no solamente al cura, sino toda la gente que había alrededor en ese momento, durante el periodo de los estudios, de los supuestos estudios de la fe católica y durante el bautizo y en la boda, ella convence a todo el mundo. Hay uno de los protagonistas de la historia, un notario, creo, que dice que le llamó la atención la voz un poco afeminada del novio, pero resulta poco creíble porque es un comentario que hace, o sea, que recoge un periodista después de que se había develado toda la historia, ¿no? Entonces, claro, digamos que retrospectivamente puede decirlo, pero lo cierto es que ella engañó a todo el mundo. Y eso es muy mercurial. Y esa habilidad, que ese ingenio, el tema del ingenio, es una de las características que ella va a estar presentando. Ok, vale, perfecto. Ajá, entonces decía que podemos ver las direcciones ecuatoriales, ¿ok? Podemos ver las direcciones ecuatoriales para esa misma época, nada más que por curiosidad, a ver qué se estaba moviendo. Ah, bueno, fíjense, súper interesante. Por direcciones ecuatoriales, Plutón le estaba haciendo sextil a Venus muy exacto, menos de 2 minutos de arco, para el momento de la boda. De nuevo, Plutón, el planeta de los grandes procesos transformadores, en contacto con Venus, el planeta de la feminidad, pues, ¿no? Y efectivamente se está dando esa transformación, ese cambio dentro de lo que es el rol femenino. En ese mismo momento, el Sol también le estaba haciendo sextil a Venus, o sea, teníamos sextil de Plutón y sextil del Sol, ambos sobre Venus. Esa sería una dirección importante. Las otras direcciones tienen orbes muy amplios, no las podríamos tomar en cuenta. Vamos a ver por direcciones zodiacales. Si vemos direcciones zodiacales, bueno, por aquí también tenemos algo súper interesante. Resulta que Lilith natural, ¿verdad? Esa Lilith natural de la que estábamos hablando hace un rato, le estaba haciendo sextil a Saturno y Lilith osculatriz cuadratura a Plutón. Serían las dos direcciones zodiacales más importantes de ese momento, que están dándole protagonismo al arquetipo de Lilith. O sea, ese arquetipo libertario, ese arquetipo de romper con el rol de la mujer como ser sumiso, obediente, etcétera, etcétera. Vale, eso está interesante. Bien, nos quedan un poco menos de 20 minutos de charla. Vamos a tratar de ver un poquito la carta de Elisa, perdón, de Marcela, la carta de Marcela. Vamos a buscar la carta de Marcela tal como la hemos imaginado, ¿verdad? Hemos imaginado una carta de Marcela, una carta de Marcela, o sea, nacida el 23 de junio, y vamos a poner una hora después del mediodía, porque, o sea, al final terminamos apuntando a una luna que estuviese más allá del grado 15, o sea, hubiese nacido, que Marcela hubiese nacido más bien hacia el final del día. Este, correcto. Vamos a ir avanzando. Ok, por allí. Ok, más o menos pongamos una Marcela que nació alrededor de las 11 de la noche. O sea, una Marcela que hubiese nacido alrededor perdón, de las 10 de la noche. Una Marcela que hubiese nacido alrededor de las 10 de la noche
habría tenido la luna en el grado 16 de Piscis. Con lo cual, resulta súper interesante. O sea, fíjense qué curioso. Si efectivamente la luna de Marcela estaba por allí, alrededor del grado 16 de Piscis, resulta que en el momento de dar a luz, ella estaría teniendo aspectos fuertes, por lo menos de Plutón, no sé si de Plutón y de Urano, pero por lo menos de Plutón sobre esa luna, si no me equivoco. Déjenme buscarla, vamos a buscarla un momentito. A ver, qué raro, a esa hora el sol por encima del horizonte. No, 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 es que lo que ocurre, Viviana, es que son los planetas de Marcela montados sobre la carta de Lisa, porque estamos viendo sinastría. Y de todas, ¿verdad? De todas, lo que podemos afirmar es que el sol de Marcela estaría sobre el medio cielo de Lisa. Este sería uno de los factores de ese enamoramiento. O sea, el hecho de que Lisa se haya enamorado de Marcela, tiene que ver, entre otras cosas, con que su sol estuviese en conjunción con el medio cielo, ¿no? Con el medio cielo de Lisa. Ese es un contacto común en relaciones de pareja, porque lo que tenemos en el medio cielo es algo que admiramos, algo a lo cual es algo a lo cual aspiramos en la vida, es algo que consideramos elevado. Entonces no tiene nada de raro, que nos enamoremos de una persona que active nuestro medio cielo. Más todavía en este caso, porque otro de los puntos interesantes de haber calculado la carta de Marcela para el 23 de junio es que entonces su sol estaría en conjunción con la Lilico osculatriz, de Lisa. Y Lilico osculatriz tiene mucho que ver con el sexapil, tiene mucho que ver con la parte o sea, es el aspecto de Lilith que está especializado o que está más vinculado a la parte seductora. O sea, Lilith tiene el aspecto de la sombra de la luna, que sería Lilith natural, y el aspecto de la sombra de Venus, que sería Lilith osculatriz. Entonces, esa sombra de Venus, es lo venusino liberado de toda inhibición, es la parte transgresora de lo venusino, igual que Lilith natural es la parte transgresora de lo lunar. O sea, por ejemplo, Lilith natural, o sea, la luna busca nutrir, Lilith natural es capaz de devorar, o sea, de transgredir, el rol natural de la luna y pasar de quien nutre a ser quien devora. En cambio, Lilith osculatriz, sería la transgresión, del lado venusino. El lado venusino, sería, el aspecto que busca ser agradable, ¿no? Que busca seducir precisamente a partir del complacer al otro. Pero cuando, Venus deja de estar, en contacto con ese deseo de complacer al otro y busca complacerse a sí misma, entonces surge este aspecto del Lilico osculatriz, que es, como digo, lo femenino seductor liberado de toda inhibición, que busca, como digo, la propia satisfacción. Bueno, ese es un aspecto muy potente, muy seductor. De hecho, es muy común, que personas que tengan, una gran capacidad de seducción hacia el mundo, tengan una lilicoculatriz fuerte. Bueno, si alguien me toca mi lilicoculatriz, si yo conozco una persona cuyo sol está en conjunción con mi lilicoculatriz, bueno, me conecta con ese aspecto, o sea, activa esa parte de mí, que quiere disfrutar a pesar de aunque sea a través de la transgresión, o sea, que no se detiene en lo correcto y lo incorrecto cuando busca, ese tema de satisfacer la propia pasión. Y entonces, bueno, ese sería uno de los elementos para entender la historia entre ellas dos, o sea, un sol activando la lilicosculatriz, de Lisa. Ajá. Pero como les decía hace un momento, bueno, digamos que en general esta carta a mí me parece súper coherente. O sea, me parece que una carta de Marcela alrededor de esta hora, realmente explicaría mucho de esta historia.
precisamente por ese lado, por el Sol, en conjunción con Lilith Osculatriz, pero también por Lilith natural, en conjunción con el fondo de cielo. Es decir, Marcela para Elisa estaba muy cargada de ese elemento transgresor asociado a Lilith. Ajá. Regresando a lo que les quería comentar, si vemos, si vemos entonces la carta de Marcela, ¿verdad? Si vemos la carta de Marcela y ponemos la fecha en la cual ella da luz, vamos a colocar la fecha en la cual ella da luz, 6 de enero de 1902. 6 de enero de 1902, ponemos tránsitos, ¿ok? Ahí están. Vamos a poner lista de aspectos y vamos a reducir los aspectos a aquellos que estaban en un orbe pequeño, ¿verdad? Aquellos que estaban alrededor de un grado o poco más de un grado. Ok, ¿qué tendríamos en este caso? Bueno, y vamos a ajustar, perdón, vamos a ajustar la hora de nacimiento. Vamos a ajustar la hora de nacimiento como habíamos puesto, para las 22 horas. Habíamos puesto una hora de nacimiento posible, alrededor de las 22 horas, ¿verdad? De las 10 de la noche. Asumiendo algo como esto. Bueno, fíjense que asumiendo una hora de nacimiento alrededor del final del día, que estuviese precisamente en conjunción con la luna de Elisa, pero un poquito más allá del grado 15, bueno, nos encontramos que para el momento en el cual se da el tema del nacimiento del hijo, Plutón le estaba haciendo cuadratura a la Luna. O sea, es súper coherente en ese sentido. Si vemos la cuadratura Plutón-Luna, ¿verdad? Vemos la cuadratura Plutón-Luna, y observamos el desarrollo de ese tránsito, vemos que el primer contacto de la cuadratura Plutón-Luna, se estaría dando, bueno, sería un tránsito largo. Plutón se andaba moviendo lento en esa época. El primero estaría aquí, en 1899. Sería como el equivalente de lo que vimos antes del Plutón sobre la Lilith natural, del contacto de Plutón a Lilith natural, en la carta de Lisa. Se viene gestando desde 1899, pero cuando observamos precisamente esa zona de comienzos de 1901, donde se da todo el tema de construir el engaño, y está el tema del embarazo, ¿no? O sea, evidentemente, en esta zona, ¿verdad? Alrededor de abril, ¿verdad? Alrededor de abril de 1901 es cuando ella queda embarazada. Entonces, en esta zona, Plutón le estaría haciendo la primera perdón, una de las primeras, bueno, no de los primeros, perdón, sería ya el uno, 2, 3, cuarto, sería el quinto contacto, perdón, el cuarto contacto, de Plutón a la Luna. Pero igual, o sea, forma parte de la historia, o sea, forma parte del recorrido de ese Plutón en contacto con la Luna que está presionando sobre el tema maternal. O sea, yo me imagino que la urgencia de vivir lo maternal, en el caso de Marcela, debió comenzar precisamente aquí, alrededor de 1899. Es muy probable que allí, en 1899, cuando ellas ya estaban viviendo juntas, fuese cuando Marcela empezó a sentir que esa urgencia de vivir lo maternal, esa conexión con su naturaleza cáncer, que quería experimentar el ser madre. Y entonces, más o menos en esta época, cuando ella tiene esa activación fuerte de su luna, y Elisa está teniendo la activación fuerte del Lilith natural, es cuando surge todo este deseo de formar la familia. Urgencia e ilusión por el tránsito de Neptuno a Lilith. Totalmente de acuerdo, o sea, totalmente de acuerdo. O sea, Neptuno
efectivamente oponiéndose a su Lilith natural, que estaría hablando del tema de la ilusión, ¿no? El tema de la fantasía que podía estar asociada. Entonces, nada, me parece súper interesante que cuando fijamos esa fecha, fíjense que ahorita la corregimos un poco y terminamos llegando a esa hora, ¿no? Hacia final del día, bueno, nos hayamos encontrado precisamente con una posición de la luna que es súper coherente con todo el tema del embarazo de Marcela y del momento en el que ella da a luz a este hijo o esta hija, como dije antes, no recuerdo el sexo. Este, bien, bueno, yo creo que ya con esto, ahora sí, podemos dar por concluido el análisis, ¿no? De la historia de Marcela y de Lisa. O sea, vimos, digamos, en la primera sesión, vimos otras historias que podían servir como de referencia. Observamos cómo la característica principal de esta historia es que el móvil para estar juntas no es como, o sea, o mejor dicho, el móvil de Elisa para disfrazarse de hombre, no es el alcanzar algún tipo de oportunidad que estuviese limitada a las prerrogativas masculinas. O sea, recordemos que vimos muchos casos en los cuales el travestismo femenino estaba asociado precisamente a esa búsqueda de mejores oportunidades sociales o económicas. En el caso de ellas dos, esta historia definitivamente tiene como móvil el deseo de estar juntas y formar una familia. Y por lo tanto es definitivamente una historia de amor en la cual se lucha a brazo partido contra los obstáculos que están impidiendo la realización de esa historia. Lamentablemente, bueno, la historia termina siendo un poco trágica, se vive esa situación de exilio, de persecución, pero igual digamos que ellas pasan a la historia como heroínas, ¿verdad? Y como precursoras. A ver, Alessandra dice, gracias Eduardo, muy interesante esta historia. Me recordó otro personaje histórico, la inglesa Anne Lister. No la conozco, la voy a investigar, Alessandra. Bueno, genial. Entonces lo dejamos hasta acá y bueno, la semana que viene comenzaremos con otros personajes, con otra historia. Ya les anunciaré, a comienzo de semana estaré anunciando cuál será el tema de la próxima semana. Entonces, bueno, nada, gracias por estar allí. No sé si hay algún comentario o pregunta de último momento. Este, asumo que no, nadie está escribiendo. Viviana dice, mil gracias, aprovecho para felicitarte también por el caso de la historia. Ah, vale, me encanta, me alegra que te haya gustado ese material de la historia de O. Para mí también fue súper interesante. Vale, genial. Gracias a ustedes por estar allí y entonces hasta el próximo viernes. Apago la grabadora.